Buenos días, profesor Lance y compañeros. El día de hoy mi compañero Samuel Solera y mi persona Álvaro Espinosa venimos a hablarles sobre la misión de RX, fundamentos, instrumentación y aplicaciones. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son la radiación electromagnética de alta energía generada por transiciones electrónicas internas. También permiten identificar y cuantificar elementos gracias a sus líneas características. Eh, Cuando hablamos de rayos X dentro de la química analítica, nos referimos a una radiación electromagnética de alta energía que se origina directamente en la estructura electrónica interna de los átomos. Esto ocurre cuando un electrón es expulsado a una capa profunda, normalmente K o L, y otro electrón de una capa superior cae para llenar esa vacancia. Esa transición libera un fotón de rayo X cuya energía es fija y característica de cada elemento, y esto es clave para nosotros como químicos porque significa que la emisión de rayos X genera líneas que funcionan como una huella dactilar. A partir de esas líneas podemos saber exactamente qué elementos están presentes en una muestra y además la intensidad de esas líneas nos dice en qué cantidad. Como vemos, aquí tenemos una imagen característica. En esta imagen se observa las transiciones electrónicas internas que dan origen a la emisión característica de rayos X. Cuando un átomo es ionizado y se genera una vacante en la capa K, los electrones de capas superiores, en este caso L o M, descienden para ocuparla, liberando un fotón cuya energía corresponde exactamente a la diferencia entre esos niveles. Estas emisiones denominadas K sub alfa y K sub beta, según la capa de origen, son propias de cada elemento porque los niveles internos dependen del número atómico. Justamente por eso en química analítica aprovechamos estas líneas características para identificar y cuantificar elementos con alta selectividad y precisión. A continuación veremos cómo se produce la emisión característica. Aquí, un electrón de alta energía expulsa un electrón de una capa interna. Un electrón externo cae para llenar la vacancia y libera rayos X. Las líneas K sub alfa, K sub beta y L sub alfa corresponden a transiciones específicas. La energía identifica el elemento, la intensidad cuantifica. Ok, aquí vemos ya una imagen de... Aquí podemos ver una imagen del proceso con más a detalle. Este diagrama muestra los niveles electrónicos internos de un átomo. Cuando un electrón de alta energía expulsa un electrón de la capa K, se crea una vacancia para estabilizarse. Aquí un electrón de la capa L cae y ocupa ese espacio. Esa transición lo que hace es liberar un fotón de rayo X llamado K sub alfa porque es una transición desde L a K. Aquí lo importante para nosotros en la química analítica es que estas energías son fijas para cada elemento y eso significa que si aparece una línea K sub alfa específica en un espectro, pues sabemos que exactamente qué elemento va a estar presente. Y como la intensidad del pico depende de cuántos átomos hicieron esa transición, también podemos ver podemos cuantificar este elemento. Esta es la base de técnicas como la XRF, perdón, y XPS, donde justamente analizamos estas líneas para obtener composición elemental de lo que vendría a ser sólidos, minerales, metales, polímeros o muestras ambientales. Ok, ahora tenemos lo que sería tipos de emisión. Tenemos lo que sería la radiación continua y emisión característica. Eh, el primer tipo de emisión que produce en un tubo de rayo X es el Brennstrahlung, que en alemán significa radiación de frenado. Esto ocurre cuando los electrones acelerados chocan contra el blanco metálico y se frenan bruscamente en la interacción con el núcleo del átomo. Esa desaceleración genera un espectro continuo porque cada electrón puede perder una cantidad distinta de energía, por eso aparece como una curva suave, sin picos definidos, como se ve ahí en la imagen.
Aquí en la química analítica, esta radiación continua no es que sea, no se usa para identificar elementos, pero como tal es necesaria porque sirve para excitar la muestra y generar las transiciones internas que producen la emisión característica. Ahora tenemos lo que sería la emisión característica, que es el segundo tipo de emisión y es el más importante para nosotros como químicos, ya que es la emisión, ya que esta se genera cuando un electrón expulsa a otro a una capa interna, dejando una vacancia. Aquí un electrón de una capa superior cae para llenarla y libera un fotón de rayo X con una energía muy específica. Esto podemos verlo aquí en la imagen. En la parte superior está la radiación continua o de Brent-Strange, perdón. La curva muestra cómo la intensidad disminuye gradualmente a medida que aumenta la energía. Esta radiación tiene un límite máximo marcado como E máximo, que depende del voltaje aplicado en el tubo. Y en la parte inferior tenemos lo que sería los picos de la emisión característica. A diferencia del continuo, aquí vemos las líneas bien definidas porque cada transición electrónica libera una carga exacta. Entonces, esta comparación es clave porque el continuo es amplio y sin información elemental. Y los picos característicos son los que contienen la huella del elemento. Por eso en un análisis químico siempre vamos a interpretar la parte de abajo, o sea, los picos, para saber qué elementos están presentes y en qué cantidad. Bien, ahora tenemos lo que sería la interacción con la materia. Como primero tenemos el efecto fotoeléctrico, el cual el fotón de rayo X transmite toda su energía a un electrón interno y lo expulsa dejando una vacancia en una capa profunda. Cuando un electrón externo cae para llenar esa vacancia, se emite un fotón de rayo X característico cuya energía es propia de cada elemento. Este proceso es el responsable de la señal útil en técnicas como XRF y XPS, y su probabilidad aumenta con el número atómico, favoreciendo la detección de los elementos pesados. Tenemos también lo que sería la dispersión de Rayleigh y la dispersión Compton. La de Rayleigh nos habla que es una dispersión elástica en la que el fotón cambia de dirección sin perder su energía. Esta no produce información elemental, pero incrementa el fondo del espectro y puede desmaterialisticular la resolución de picos cercanos. También tenemos lo que sería la dispersión Compton, la cual es una dispersión inelástica, es decir, la contraria de la otra, donde el fotón pierde parte de su energía tras interactuar con su electrón débilmente ligado. Esta produce un fondo continuo que puede elevar el límite de detección, especialmente para elementos ligeros. Su intensidad va a depender de la energía del fotón y de la composición de la muestra. Bueno, hablando un poco de la introducción, tenemos que el manejo de los rayos X en química consiste en generar, controlar y aplicar esta radiación electromagnética de alta energía para obtener información sobre la composición elemental, la estructura cristalina, em, y los estados químicos de la materia. Para ello se utiliza una instrumentación especializada que incluye en los tubos de rayos X, óptica de selección de energía y detectores sensibles en el tubo. Los electrones son acelerados por una alta tensión y dirigidos hacia un ánodo metálico donde su impacto genera rayos X. Estos rayos atraviesan una ventana de berilio o de argón, algún metal, de algún gas noble, algún gas, y son filtrados o culminados para obtener un haz controlado que interactúa con la muestra. Dependiendo de la técnica, los rayos X pueden provocar distintos fenómenos. En la fluorescencia de rayos X, la radiación incide sobre una muestra sólida, excitando los electrones internos de los átomos y al rellenarse las vacantes electrónicas se emite una radiación característica que detecta y analiza y es analizada para identificar, cuantificar los elementos presentes. Por ejemplo, se puede aplicar XRF para determinar la concentración de metales pesados como plomo,
cadmio, oro y en suelos contaminados, obteniendo un espectro con picos específicos de cada elemento. En la difracción de rayos X, XRD, el haz incide sobre un polvo cristalino y se registra el patrón de difracción que resulta de la interferencia constructiva entre ondas reflejadas por planos atómicos. Este patrón permite identificar las fases cristalinas presentes, calcular parámetros estructurales y estimar el tamaño de cristalitas. Un ejemplo típico sería en el análisis de cementos, donde se determina la proporción de alita y velita para evaluar la calidad del producto. Por otro lado, tenemos la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, XPS, que analiza superficies, determina estados de oxidación y composición química superficial. Esto se realiza en condiciones de ultravacío, ya que los rayos X expulsan electrones de niveles internos en los átomos en la superficie de la muestra, y al medir su energía cinética se deduce la energía de enlace. Esto permite identificar los elementos presentes en la capa superficial y determinar su estado de oxidación. Por ejemplo, se puede aplicar XPS para estudiar la superficie de un catalizador de platino y distinguirse si se encuentra en estado metálico o como un óxido. El manejo adecuado de estas técnicas requiere conocimientos físico-químicos, calibración con estándares e interpretación espectral y control instrumental preciso. Además, se debe conseguir protocolos de seguridad para evitar que la exposición de la radiación, como el uso de blindajes de plomo y sistemas de monitoreo en conjunto. El uso de rayos X en química permite acceder a información profunda y no destructiva sobre los materiales, siendo esencial en campos como la geoquímica, la ciencia de materiales, la catálisis de formación, eh, la farmacéutica y el arte. Tenemos ciertas aplicaciones donde tenemos la determinación de metales pesados en suelos y aguas, control de calidad de cementos y minerales, como lo había dicho anteriormente, identificación de fases cristalinas en productos farmacéuticos, la caracterización de catalizadores y materiales avanzados, el análisis de pigmento y arte, y la evolución de compuestos en combustibles y petróleos. En este análisis de pigmentos y artes se ve donde, por ejemplo, tenemos una pintura de hace muchos años, que fue pintada hace muchos años, y se le emite rayos X para ver las primeras pasadas o las primeras pinceladas que hicieron los autores hacia esa pintura, determinando pues grandes características o la manera en que los artistas empezaban sus lienzos, sus obras de arte. Listo, esto sería toda la presentación. Agradecemos que hayan estado aquí y espero que les haya sido de bastante utilidad.